padres de familia de nuestra bella isla de San Andrés. Reciban un saludo cordial en esta escuela de padres, en la cual hoy desarrollaremos un tema muy bueno, muy importante, muy especial y sobre todo de mucha importancia para nosotros los padres de familia. Y me incluyo porque también hago parte del grupo de ustedes como padres de familia. Y es el tema del ciberacoso o el famoso ciberbullying, que en algún momento hemos pensado los padres que es un tema que de pronto no nos toca y tal vez sí nos toca a todos de una manera u otra. Y que de pronto a veces cuando escuchamos la palabra ciber pensamos que es algo fuera de serie, que pertenece al espacio por la palabra como tal. Pero en realidad no es así. El ciberbullying es algo muy tangible, es algo que podemos tocar a diario, que de hecho hace parte de nuestra vida. Porque ¿quién no tiene un teléfono móvil en su casa o un computador? O tal vez algún medio tecnológico. Desafortunadamente o afortunadamente, estos aparatos hacen parte de nuestra vida. Y así como tienen una importancia vital, positiva, también pueden tener una importancia también vital, pero de manera negativa. Por eso es importante que como padres sepamos muchas cosas que tienen que ver con el ciberacoso, con la informática, para que podamos darnos cuenta cómo podemos proteger a nuestros hijos. ¿Qué es el ciberacoso? El ciberacoso no es más que la intimidación que se da a través de medios tecnológicos o medios digitales, como ya lo había dicho, a través del celular, el computador, y que se da a través de algunas cosas que se dan precisamente en esos medios digitales, como las plataformas de mensajería, como el Messenger, el WhatsApp o también otras formas que les llamamos hoy en día las redes sociales, que son tan importantes, pero que igual hay que tener muy en cuenta, como el Facebook, ¿no? Como el Twitter, como el Instagram. El ciberacoso se da a través de esos medios, pero el acoso como tal es algo que se viene dando hace mucho tiempo. Nosotros, los padres de familia, en otra época nos veíamos de alguna manera determinados por el acoso físico. Era más fácil como padres darnos cuenta si nuestros hijos eran acosados, porque de pronto podía llegar a la casa con un moretón, con un golpe. Físicamente lo estábamos viendo, le llamaríamos un acoso presencial. Hoy en día, desafortunadamente, no alcanzamos a saber si nuestro hijo o nuestra hija está siendo acosado. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo. Porque desafortunadamente esa forma de acoso muchas veces pareciese no dejar huella, pero en realidad sí deja una huella. Y es la importancia nuestra de padres en el acompañamiento, porque deja una huella que es digital. Entonces, padres de familia, es esa huella digital la que nos puede permitir en un momento dado identificar con ese registro si nuestro hijo o hija está siendo acosado o abusado a través de una red social. Por eso es importante, padres, y el llamado que yo les hago es a no quedarnos atrás de nuestros hijos, a crecer con ellos y no solamente en su edad como tal, sino también en el conocimiento. Es importante que dejemos a un lado esas expresiones como la tecnología me atropella, como es que mi hijo sabe más que yo de tecnología, es que mi hijo es el que sabe, yo le presto el celular porque él es el que sabe entrar a las redes sociales, yo no. No, dejemos atrás un lado eso. Es importante que empecemos a empoderarnos del tema de la tecnología, porque si queremos ayudar a nuestros hijos, si queremos acompañarlos, si queremos evitar un abuso, un acoso, o inclusive consecuencias más graves que pueden generar inclusive el suicidio de nuestros hijos, porque a eso puede llevar un acoso y un abuso, tenemos entonces que estar a la par de ellos. La invitación de hoy, padres, es a que conozcamos de qué se trata esto del ciberacoso, de qué se trata la tecnología, de qué se tratan los medios tecnológicos y cómo podemos hacer para identificar cosas que pueden estarle pasando a nuestros hijos y que no nos estamos dando cuenta. Como les decía anteriormente, de pronto podíamos darnos cuenta porque nuestro hijo llegaba con un moretón. Hoy en día no muestra el moretón, pero sí muestra ¿qué? Cambio en su carácter, cambio en su comportamiento, cambio en su manera inclusive de ser, y es cuando nosotros decimos, él no era grosero y ahora es grosero. Él no decía malas palabras y ahora dice malas palabras.
Él era un niño tan sano y ahora no, ¿qué está pasando? Esos son los síntomas de alerta, son los síntomas que tenemos nosotros que darnos cuenta como padres de familia, y entonces en esos síntomas es que tenemos que ir identificando algo pasa con mi hijo, y entonces por eso necesito saber qué pasa en su celular, qué está aconteciendo en ese medio tecnológico que de alguna manera puede estar produciendo esa situación negativa en ese comportamiento de nuestro hijo. 3 cosas son importantes entonces. Causa. ¿Qué causa que nuestro hijo termine siendo acosado cibernéticamente? ¿Cuáles son los efectos de ese ciberacoso y cuáles son las consecuencias? 1. ¿Qué lo causa? Muchas veces nosotros mismos. El poco acompañamiento que le damos a nuestros hijos, el poco tiempo que estamos con ellos. Ojo, importante, no solamente calidad de tiempo, sino la cantidad, las dos cosas van de la mano. Estar con ellos ahí todo el tiempo, además porque eso genera confianza, y es esa confianza la que nos va a permitir un día identificar qué pasa con nuestros hijos. Los efectos, lo que les decía hace un rato, importante identificar los cambios de comportamiento de mi hijo, cuando no era grosero y ahora sí lo es, cuando hacía unas cosas y ahora hace otras cosas diferentes. Inclusive los chicos terminan somatizando. A veces el cuerpo es el que de alguna manera hace el efecto. Es decir, el niño empieza a tener mucho dolor de estómago, el niño empieza a tener mucho dolor de cabeza, lo llevamos al médico y no identificamos cuál es la causa. Puede ser fácilmente que esté siendo acosado. Por eso es importante tener todas estas cosas en cuenta. Y por último, las consecuencias. El niño empieza inmediatamente a aislarse, inmediatamente a hacerse a un lado. Ese chico puede llegar fácilmente, padres, al suicidio. Y eso es lo que debemos evitar. Por eso, padres, hoy los invito a que nos hagamos más partícipes de las actualizaciones de nuestros hijos, que nos volvamos tecnológicos también, ¿por qué no? Que dejemos de decirles a ellos que nos lean el celular, empecemos a leerlo también, empecemos a aprender, vamos a empezar a conocer qué pasa en la tecnología, porque es la única manera de poder identificar si algo pasa con nuestros hijos. Recordemos que los protectores directos de nuestros hijos somos nosotros, no es la escuela, no es la calle, no es el par, ni el compañerito, ni el amigo. Somos nosotros como padres de familia. Y ese es mi llamado en el día de hoy. Volvámonos entonces acompañantes de nuestros hijos y protejámoslo. Y veremos que saldremos adelante con ellos en pandemia o sin pandemia. Muchas gracias.